La siguiente ponente que tenemos, obviamente, pues es una química, por supuesto que nos va a platicar, ya lleva más de un año también en el proyecto. Y bueno, pues a ella algo que le llamó la atención de esta tecnología, a ella algo que le llamó la atención es el efecto técnico en respuesta del organismo del producto que se está manejando. El hacer conciencia, fíjense que esto va muy de la mano, ella lo que busca es también hacer conciencia de todos los impactos negativos que está teniendo el cambio climático. Y bueno, pues aquí lo que ella nos está transmitiendo es esta parte de que hay que cambiar de alguna manera la perspectiva. Nos va a platicar la química como licenciada en química por la Facultad de Química de la UNAM. Ella es académico, es docente de química orgánica, ella es coordinadora del área de químico-biología y también ha colaborado en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM, es investigadora, por supuesto, tiene diplomados en semiología, que eso también es un punto importante, hay que crear conciencia, y el día de hoy, la química Chedi Adriana Herrera Tolama nos va a platicar el sistema de liberación avanzada por nanoliposomas, bionanomedicina y medicina mitocondrial, la medicina del futuro hoy. Nanobiotecnología ADS con alta biodisponibilidad. ¡Adelante, química! Química Chedi, ¿está por ahí? Está cerrado el micrófono, Chedi. Adelante, esperamos aquí a la química Chedi. Mientras les comentamos las preguntas que están realizando, las vamos a pasar al siguiente ponente médico. Son bastantes preguntas ya las que nos están compartiendo, entonces con mucho gusto vamos a ir dando respuesta. Mientras esperamos. Ya está listo. Hola, buenas tardes a todos. Química. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Alberto. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Estados Unidos, Colombia, Perú, México. Sé que hay mucha gente también de Puebla y de todos los estados de la República que nos ven. Es un gusto para mí y una agradable invitación, y les doy gracias por la invitación, de participar en este simposio médico en el cual estamos aprendiendo muchas cosas, estamos moviendo la conciencia de cómo utilizar la nanomedicina y rompiendo paradigmas sobre los nuevos métodos que se están utilizando para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento al utilizar estos nanocomponentes. En un momento vamos a conocer y vamos a hablar acerca de lo que de nuestro tema, que el que a mí me voy a presentar es bionanomedicina y medicina mitocondrial, la medicina del futuro hoy, nanotecnología, y específicamente voy a hablar de sistemas de liberación avanzada. Y bueno, voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Ahora, ¿cómo comparto la pantalla? Aquí. Ya le puse que puedes compartir pantalla, Chedi. Ya están múltiples participantes. Y también puedes compartir como co-host. Excelente, ya estamos viendo la pantalla de la química. Recordarles, amigos, que vamos a platicar de estas preguntas que nos están haciendo por ahí sobre retención de líquidos, toda esta parte también. Al ratito vamos a platicar acerca de estos temas porque vienen más cuestiones súper interesantes y no se imaginan, no tienen ni idea de los siguientes ponentes lo que nos van a presentar. Realmente es algo fantástico lo que nos van a compartir el día de hoy. Listo, química. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, nanotecnología, sistemas de liberación avanzada y biodisponibilidad. Voy a comenzar con el título del libro de la escritora de Margot Glantz, que se titula "Y por mirarlo todo, nada veía". Ella es una escritora mexicana de 93 años que continúa escribiendo libros, escribe en periódicos, etcétera. Es una escritora que se basó en un título de un poema de Sor Juana de Inés de la Cruz que dice: "Y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía". ¿Por qué? Porque
Sor Juana Inés de la Cruz estaba en un vértigo metafísico que no le permitía vislumbrar todo lo que ella veía y todo lo que ella aprendía. Les quiero comentar que así me sentí yo cuando me tocó comenzar la investigación de este tema. ¿Por qué? Porque es un título, es extensa la información que tenemos acerca de lo que son los sistemas de liberación avanzada, aunque se sabe que a partir del siglo pasado, que fue cuando se comenzó este estudio, realmente no es muy temprano, pero es mucho el avance que se ha tenido. Les voy a dejar con un pequeño corto de una película de los años 60. Espero que lo puedan escuchar y se pueda ver bien. La química ahorita nos va a hablar justamente acerca de todos los procesos. Puede hablar de la farmacología, tal vez farmacodinamia, pero no sobre esa parte, sino desde la perspectiva de molecular como tal de las fórmulas que se están manejando y que están teniendo tantos resultados como lo estamos compartiendo hace un momento con el doctor Mitch, con ese fantástico testimonio que nos estaba diciendo. Y ahora viene esa parte de cuál es el fundamento químico de la funcionalidad que se está trabajando, porque debes de saber que la tecnología que estamos trabajando tiene un respaldo y está clínicamente probada, es ciencia de evidencia. De hecho, como platicábamos hace un momento y que el doctor Mitch nos estaba haciendo conciencia de todo esto, el poder saber que aunque no tengas obesidad, aunque no tengas sobrepeso, puedes estar cayendo en algún tema de hígado graso. Entonces es muy importante que preguntes a la persona que te compartió esta información, el que puedas decirle que te hagan una prueba que es de diagnóstico metabólico, en donde se van a ver los niveles de hígado graso que podrías tener, grasa visceral. Entonces, recordar que de alguna manera esto es un tratamiento preventivo también, de alguna forma, y estos diagnósticos son predictivos. Podrían predecir que si en unos meses, en unos años, puedas tú caer en algún tema o alguna complicación de salud. Recuerda que el síndrome metabólico son más de 250 enfermedades que están relacionadas. Diabetes, cáncer, artritis, hipertensión, Parkinson, como por ahí ahorita nos hacían algunas preguntas. Todo esto justamente está relacionado con el daño y con el estrés oxidativo a nivel celular y a nivel mitocondrial. Entonces es muy importante el poder crear conciencia y como profesional de la salud, la invitación está abierta, amigos. La invitación está abierta a que puedas ver esa nueva perspectiva, a que puedas abrirte a este nuevo enfoque. Es un enfoque serio. Es un enfoque respaldado clínicamente y es un enfoque que tiene todos los manuales de investigación en regla, tiene todos los avales, o por supuesto la tecnología que manejan los doctores está clínicamente probada, avalada por COFEPRIS, avalada por el FDA, INVIMA, precisamente todas las instituciones clínicamente acreditadas lo tienen en cada país. Recuerden que esta tecnología ya está al alcance, hoy en día está disponible en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú. Entonces, todas las personas que tú puedas conocer realmente requieres compartirle esta información porque les podría salvar la vida. Recuerden, el propósito de este simposio es hacer un llamado a los profesionales de la salud y un llamado también a los emprendedores, por supuesto. Tú, tal cual que puedas conocer o puedas tener algún amigo, algún familiar que de alguna manera tiene este problema de salud, por supuesto, compártele esta información, compártele de alguna manera esta nueva perspectiva que le va a cambiar la vida, por supuesto. Hemos tenido muchísimos casos, muchísimos testimonios de personas que se han quitado hipoglicemiantes, metforminas, glimenclamidas, insulinas en temas de diabetes o en temas de hipertensión, gente que se ha quitado los sartán, gente que obviamente han sustituido de alguna manera gradualmente y por supuesto con el acompañamiento médico adecuado, de una manera profesional. Ese es el llamado y esa es la unión de este fantástico proyecto que se está gestionando y que lleva a la comunidad de pacientes con un problema de salud, por supuesto, a los profesionales que están cambiando esa perspectiva y están viendo que esto es algo serio y que de verdad les va a cambiar la vida a sus pacientes. Rompiendo el mayor estereotipo de la ciencia ficción, Viaje Fantástico describe un emocionante viaje espacial, pero no al espacio exterior, sino al espacio interior.
Cuando un importante científico es víctima de un atentado y sufre un trauma cerebral, sus colegas emplean una tecnología experimental para tratar de salvarlo. Mediante un proceso de miniaturización, los tripulantes del submarino Proteus son reducidos a un tamaño microscópico y luego inyectados a una arteria del paciente. Rumbo a la zona del cerebro, los exploradores enfrentan el ataque de bacterias, anticuerpos y otros peligros mientras descubren los misterios asombrosos de lo infinitamente pequeño. Con su lujosa puesta en escena y decorados formidables que recrean regiones enteras del cuerpo humano, esta maravillosa película sorprende, emociona y divierte sin importar sus ingenuidades ocasionales. Dirigida con creatividad y profesionalismo por Richard Fleischer, Viaje Fantástico es todo un clásico en su género y todavía mantiene su capacidad de cautivar. Es una semblanza de una película de Viaje Fantástico en donde, imagínense, hace décadas ya se estaba hablando acerca de esta tecnología que tenía que llegar en algún momento, y hoy estamos viviendo precisamente esta tecnología ya a través de más de 40 años de investigación, como bien nos decía justamente el doctor Mitch. Son más de 40 años de investigación, ya está respaldado, y eso que se vislumbraba hace décadas, hoy en día ya es una realidad, y es por eso que justamente estamos hablando hoy en este simposio médico de innovación, por supuesto, medicina mitocondrial con nanobiotecnología. Adelante, Química. Como pueden ver, lo que anteriormente era una ciencia ficción, ahora nos lleva a lo que es la nanociencia. ¿Qué es la nanociencia? La nanociencia son los fenómenos y manipulación de materiales a escala nanométrica. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos ahí unas moléculas del tamaño nanométrico. La siguiente. Ahora vamos a ver qué es la escala nanométrica. Ya estamos hablando de nanociencia, nanomedicina, nanotecnología, pero ¿qué es la escala nanométrica? Nos vamos a situar en una escala, en una escala dimensional de longitud, donde al ojo humano podemos ver la dimensión del metro. Y si conforme vamos disminuyendo, vamos observando que... No, la anterior, Pati, por favor. La anterior. Atrás, Pati, atrás. Esa, por favor, gracias. Como podemos ver, tenemos al ojo humano, exactamente, ahí estamos en la dimensión de los milímetros. Si continuamos disminuyendo, vamos a llegar a la dimensión de los micrómetros. Ahí ya no podemos, al ojo humano, poder visualizar las células, las bacterias. Entonces necesitamos microscopios de luz, como por ejemplo un capilaroscopio. Si continuamos disminuyendo, vamos a llegar a observar, ya no observar virus, DNA, moléculas más pequeñas, y ahí ya vamos a tener que utilizar los microscopios electrónicos, que son más potentes para que podamos ver este tipo de dimensiones. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, la anterior. La anterior, por favor, la anterior. Atrás, exacto, esa. Ahí, la anterior. Gracias. Podemos ver las células del espermatozoide que miden 44 micrómetros aproximadamente. Entonces, nuestra pregunta sería, en 1 milímetro, ¿cuántos espermatozoides podemos tener? Serían 23. Y si nos vamos a un eritrocito, que son de las células más pequeñas, que miden 8 micras, tendríamos un número de 125 eritrocitos aproximadamente. Y si ponemos un enterocito en 1 milímetro, tendríamos 24 micrómetros, que mide 24 micrómetros, tendríamos 42 enterocitos. Aquí estamos situados en la dimensión de las micras o de los micrómetros. La siguiente, por favor. Aquí tenemos y ya llegamos, me parece que faltaba una antes, no. Bueno, sí, está bien. Aquí tenemos la dimensión, estamos situados en la escala de los micrómetros. Si disminuimos 3 escalones, vamos a llegar a los nanómetros. 1 micrómetro es igual a 1000 nanómetros. Tenemos una E. coli, como pueden observar, su cabeza mide 2 micrómetros. Ahí podríamos tener 20 bacteriófagos, ya que miden 100 nanómetros. Estos bacteriófagos son los virus que contagian a las bacterias, a las proteínas.
a las bacterias, perdón. Continuamos. Bueno, entonces nuestra longitud en el sistema internacional, que son los metros, vamos a estar disminuyendo a un tamaño de nanómetro. En este caso, el submúltiplo es nano, la representación es 10 a la menos 9, y con nm lo vamos a representar. Aquí tenemos la equivalencia, que es 0.00001 de metro. Si dividimos 1 milímetro en 1000, nos da una micra, y si dividimos una micra en 1000, nos da un nanómetro. Esto quiere decir que un nanómetro es igual a una 1000.000.000ª parte de un metro. Es, en teoría, bueno, en una equivalencia pudiera ser el humano a la dimensión del Sol. El Sol sería el metro y nosotros seríamos un nanómetro. La siguiente, por favor. Entonces ya estamos situados en qué escala vamos a estar trabajando, en los nanómetros. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la nanotecnología. Nada más si le presionas, Pati, porque aparece el título. Gracias. Aquí en medio, en el círculo, vemos un nanotubo. Este nanotubo tiene un hidrogel. Este hidrogel está hecho a base de alignato de sodio. El alignato es un polisacárido natural, es un polisacárido. ¿Y qué es lo que se está haciendo con estos nanotubos en lo que es la nanotecnología? Bueno, pues es síntesis y caracterización para utilizarlos en bioimpresiones. En la esquina inferior derecha vemos que existe una como jeringa, es una bioimpresora 3D, en donde podemos tener andamios que se elaboran a base de bioimpresión para colocarlos en la piel, como pueden poder ver ahí, para hacer estudios de pruebas in vitro o en vivo, en donde se utilizan biomateriales como son colágeno, prolactona o quitosanto. Entonces la nanotecnología es el área de la ciencia y la ingeniería que estudia estos fenómenos a escala nanométrica, va a diseñar, va a caracterizar, a producir y aplicar sobre todo esos materiales en estructuras, dispositivos y sistemas, siempre y cuando resuelvan un problema, como lo estamos viendo con estos tipos de andamios que se producen para regeneración tisular. En la esquina superior izquierda tenemos unas moléculas que se llaman dendrímeros. Es la circunferencia más pequeña y tienen unos compuestos que ustedes pueden ver ahí, que son como unas arañitas, están esos compuestos para que vayan directo a los receptores de quiamecina tipo 4, por lo que estamos hablando que se están haciendo este tipo de aplicaciones de nanotecnología. ¿Para qué? Para resolver problemas. También son muy utilizados todos estos sistemas, como son los dendrímeros. En la córnea, por ejemplo, se utilizan nanopartículas, nanomateriales, nanodispositivos. ¿Por qué? Porque obviamente en la córnea sabemos, bueno, ustedes como médicos mejor sabrán todo este tipo de membranas tan específicas que se tienen, y se está utilizando todo este tipo de alta tecnología en enfermedades crónicas de la córnea también. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, recapitulando la nanobiotecnología, estamos aplicando compuestos naturales orgánicos para elaborar bioartefactos como son biomateriales, bioacarreadores, biosensores y biomáquinas. De hecho, se están también realizando pruebas con bioreactores, que eso me pareció muy interesante, para trabajar para generar células hepatocitos y poder hacer estudios in vivo con todos estos problemas que se tienen y ir mejorando los tipos de tratamiento para probar tratamientos en células de hepatocitos a través de generación de bioreactores. La siguiente, por favor. De los compuestos orgánicos que estoy hablando son carbohidratos, ácidos grasos, proteínas y ácidos nucleicos. Como pueden ver aquí, el primero es un carbohidrato, el segundo es un ácido graso de cadena larga, el tercero es una proteína y abajo vemos la representación de un aminoácido, y en el último tenemos una representación del ácido nucleico, en específico el ADN. La siguiente, por favor. Bueno, los usos terapéuticos de nanomateriales y nanopartículas en la nanomedicina van a utilizarse ahorita ya están muy en boga en el diagnóstico, en la prevención y en la terapia. En este caso puede ser en la terapia tumoral, en la regeneración ósea y dental, en la producción de vacunas, como pudieron ver ahora
en las vacunas del COVID, están elaboradas a base de nanotecnología y muy dirigida también. También se utilizan mucho para actividad antimicrobiana, antifúngicos también, modeladores de angiogénesis, actividades antiinflamatorias y biosensores. Un ejemplo de un biosensor es un glucómetro. Por ejemplo, el glucómetro utiliza una enzima que se llama glucosa oxidasa que hace un cambio de potencial y entonces nos manda una información de cómo está la persona respecto de su valor de glucosa en ese momento. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las diferentes disciplinas en las que se aplica esta nanotecnología? Son química, física, ingeniería, informática, biología y medicina. Como ustedes pueden ver, nosotros nos vamos a situar en la parte de biología y medicina, específicamente en donde dice Drugs Delivery, que serían las sustancias de liberación avanzada. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos diferentes, ya hablando de nuestro tema, que serían los sistemas de liberación avanzada, tenemos diferentes tipos, que son nanoesferas, nanocápsulas, micelas, liposomas, nanopartículas de oro, sílica mesoporosa, óxidos metálicos, nanotubos de carbono, dendrímeros conjugados, polímero fármaco, pero a los que nosotros nos vamos a concentrar en este momento serán en los liposomas. La siguiente, por favor. Ok, el tamaño de los liposomas son de 1 a 100 nanómetros. Generalmente esa es la dimensión en la que generalmente se trabaja lo que es nanoliposomas, aunque se pueden tener que sean un poquito más grandes y llegar hasta los 1000 nanómetros, que ya estaríamos hablando de una micra. ¿Y de dónde viene la palabra liposomas? Viene de la palabra lipograsa, y si continúas la siguiente, nos va a aparecer soma, cuerpo. ¿Qué es esto? Como ustedes observan ahí, se observa una nanoesfera. Digo el nanoesfera porque, bueno, no la estamos visualizando en ese tamaño, pero es una nanoesfera que tiene un espacio hueco. Y esta nanoesfera, en su mayor composición, está elaborada de ácidos grasos o de fosfolípidos, que ahorita vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, antes, le vamos a llamar Advanced Delivery System, sistema de liberación avanzada de aquí en adelante a nuestro liposoma y en este caso nanoliposoma. La siguiente, por favor. Ok, aquí ahora vamos a hablar cuál es la estructura de este liposoma. Como pueden ustedes observar, la parte azul hay una parte azul y la parte amarilla en la esquina superior izquierda nos está representando una esfera en su una esfera hueca. Esta esfera hueca está elaborada por este tipo de sustancias que se llaman fosfolípidos. Si nos situamos en esa cabecita y esas dos colitas que se ven ahí, a eso le llamamos fosfolípidos. En química vamos a ver en un momento más adelante cuál es su estructura química. Ahorita nada más nos vamos a quedar con esta parte que se representa por una cabeza y dos colas. Es cuando se entrelazan y se empiezan a autoensamblar estas dos cabezas, estas dos colas, entre sí mismas forman una bicapa, que la vemos ahí representada con el cuadrito donde aparecen los círculos azules y las colitas, y forman esta nanoesfera. Vemos una representación en la esquina inferior izquierda que está de un corte transversal donde vemos que es una bicapa fosfolipídica y que en medio es una parte hueca. Esa parte hueca, en la siguiente representación la vemos en tercera dimensión. Vemos que hay un espacio hueco y eso nos va a permitir tener sustancias que se puedan llevar y traer, bueno, llevar en el sistema circulatorio. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que les llamó tanto la atención cuando se comenzaron a utilizar estas sustancias? Bueno, pues que si gustas presionar, Pati, para que aparezca un poquito más el efecto. Nada más la siguiente. No, sí, continuamos con la siguiente. Ahí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que estas bicapas lipídicas se encuentran en la membrana plasmática, tanto de la célula y como de los organelos. Entonces los comenzaron a utilizar para estudiar la célula, que esto pues obviamente era muy importante para ver cómo estaban las proteínas, los lípidos, qué era lo que estaba pasando en esta región de la célula, qué era lo que dejaban pasar y no dejaban pasar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una representación en la esquina inferior izquierda, nuevamente de una bicapa lipídica, de un nanoliposoma.
Y en el centro, las partes verdes y las son sustancias que se encuentran en el liposoma, las cuales van a ser llevadas por estos nanoacarreadores. Sin embargo, tienen una característica, que son hidrofílicas. Podemos ver en esta representación de los 4 liposomas que se encuentran ahí, que el primero es un liposoma convencional, no tiene más que nada más su bicapa lipídica. Sin embargo, en el siguiente ya vemos esos puntitos verdes, son sustancias hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir? Que son solubles en sustancias como grasas, por ejemplo. Y en la parte externa, que vemos que son rojas, es la parte polar. Y en medio tenemos las bolitas amarillas, las esferas amarillas, son sustancias polares. Por lo que vemos que la característica de esta nanoesfera es que en su parte externa y en su parte interna son características hidrofílicas. ¿Qué quiere decir? Que se van a ver atraídas por el agua y van a ser solubles en agua. Mientras que en el interior de la nanoesfera podemos transportar sustancias hidrofóbicas. Esto es muy bueno para la nanomedicina. ¿Por qué? Porque podemos llevar tratamientos que sean donde necesitemos sustancias, fármacos o principios activos que sean solubles en grasa y solubles en agua. En este caso, bueno, ya hablaremos un poquito de la biodisponibilidad. Y en el inciso C podemos ver que se tienen unos como YES. Ahí vamos a hablar de inmunoliposomas, porque se van a funcionalizar con ligandos selectivos para llegar a ciertas áreas específicas, como fue en este caso las vacunas del COVID. En el inciso D vemos que tienen unas como serpentinas. A estas sustancias se llaman polietilenglicol y se les llama pegilados, que fue lo que se utilizó en las vacunas de Biotech, de Moderna y de Pfizer inclusive. La siguiente, por favor. Y ahora, este es un paso para generar los nanoliposomas cuando se lleva a cabo la hidratación. Aquí podemos ver cómo las sustancias en rojo son las sustancias hidrofóbicas y se quedan contenidas alrededor de la bicapa lipídica. Y las sustancias hidrofílicas, se encuentran en el interior, creándose una nanoesfera que puede llevar y traer ambas sustancias. A esta propiedad se le conoce como anfifílica o anfipática. ¿Qué quiere decir? Que tanto es soluble como en agua, como soluble en sustancias oleosas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a clasificarlas. ¿Cómo se van a clasificar estos nanoliposomas? Se van a clasificar por su tamaño y por el número de capas. Ahí vemos que tenemos el LUV, que viene del inglés Large Unilamellar Vesicles, de mayor de 100 nanómetros. Y podemos ver a su derecha que hay una menor, que es Small Unilamellar Vesicle, que son menores, que son entre 20 y 100 nanómetros. Las Large son arriba de 100 nanómetros. Y también tenemos las gigantes, que vienen del Gigant Unilamellar Vesicle, que son arriba de 1000 nanómetros. Ya estamos hablando de micras. Y las multilamelares, que vamos a tener una dentro de otra. Esto es parecido como las matrushkas, que van una dentro de otra o una caja dentro de otra. Así se van a elaborar, se van a formar también este tipo de multivesiculares. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver las clasificaciones de acuerdo al número de capas. Se pueden ser unilamelares o multilamelares. Y de acuerdo al tamaño de la vesícula podemos tener vesículas pequeñas, grandes o gigantes unilamelares. Si continúas con el clic. Y ahí tenemos una representación de una concéntrica, donde les comentaba, se crean una dentro de otra. La siguiente. Sería una multivesícula. Ahora, vamos a hablar, ¿cuándo se descubren los liposomas? El hematólogo Dr. Alec Douglas Banham, biofísico británico, él estaba estudiando los tensoactivos, pero para utilizarlos en personas que estaban enfermas de pulmones. Bueno, tenían enfermedades de los pulmones y utilizaba tensioactivos. Estos tensioactivos, como no podían no podía ser una terapia eficaz para los bebés, él creó un dispositivo para un tipo de catéter para poder llegar a ellos. Y durante esa investigación, si le vas presionando, Pati,
Ok, ahí podemos ver que ese es el artefacto que él utilizó para este tipo de bebés, y de hecho ingresó su solicitud de patente y se le otorgó la solicitud de patente. Y además, en este año, en 1960, aquí podemos ver el paper donde en 1965 él ya publica esta difusión de los iones univalentes a través de estas vesículas lamelares ya hinchadas. Pero entonces él ya empezó a saber, bueno, más bien él descubrió este tipo de nanoliposomas. La siguiente, por favor. Y bueno, yéndonos un poquito a continuando con la historia, vamos a ver el génesis, la edad media y la edad moderna de los liposomas. En 1968 al 75 ya se empiezan a caracterizar por medio de sus propiedades físico-químicas, como fue lo que vimos hace un momento, el tamaño, el número de capas, también el tipo de carga que se tiene. Se empezaron a hacer métodos a probar métodos de preparación de este tipo de nanoliposomas, y se empezó a estudiar la naturaleza de la membrana celular gracias a este descubrimiento. Continuando los siguientes 10 años, del 1975 al 85, tenemos 10 años. Y aquí se empiezan a caracterizar por todas estas propiedades físico-químicas y ver la estabilidad en diferentes medios. Entre ellos, el cuerpo humano. Se empezaron a elaborar también diferentes métodos alternativos para poder tener mayor aplicaciones en el cuerpo humano. Y desde 1985 en adelante ha crecido enormemente el uso y aplicaciones de este tipo de nanoliposomas en diferentes disciplinas, como lo habíamos comentado, como es la física, las matemáticas, la biofísica, en las propiedades de la membrana. En química también tenemos nanocatalizadores, dendrones, cerámicos, pigmentos, en la termodinámica, en bioquímica también, en fotosíntesis, función de proteína en la membrana, en biología, suministro de genes y función celular y demás. Me gustaría comentar que algo que sucede con este tipo de nanomateriales o nanopartículas es que aumentamos el área superficial. ¿Y en qué va a redundar que nosotros aumentamos el área superficial de un producto, bueno, en este caso de un material? Pues que vamos a tener una mayor reactividad. Por lo tanto, las propiedades no se pueden esperar del mismo modo en tamaño micro que en tamaño nano. Ahora, las principales áreas de uso de nanoliposomas actualmente son en farmacéuticas como agentes terapéuticos, en cosmética como cosmecéuticos y en alimentaria como nutracéuticos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, hablar de un poquito, vamos a entrar a la parte química. Yo ya les he estado explicando mucho acerca de cómo está conformada esta nanosfera, que en su mayor proporción es un fosfolípido. También contienen colesterol. Eso es muy importante que lo mencione porque tanto el colesterol como el tipo de fosfolípido que se utiliza va a ser el que le proporcione ciertas propiedades, ciertos beneficios en algunas terapias, y también estabilidad, rigidez a la membrana, fluidez de membrana. Por eso es muy importante conocer cuál es la estructura de un fosfolípido. Como pueden ver, aquí tenemos una bolita naranja que representa los compuestos que le proporcionan la parte hidrofílica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser soluble en agua. Y las dos colitas amarillas son la parte hidrofóbica. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser las sustancias solubles con grasas. Ahora, aquí vemos dos colitas. Estas dos colitas, una representa como una patita chueca, es que hay una conformación diferente de la molécula. ¿Por qué? Porque hay una doble ligadura. El que exista una doble ligadura es muy importante en los ácidos grasos, en este caso porque esa molécula viene de ácidos grasos. Ahorita lo vamos a ver, porque cambia las funciones cambia el punto de fusión de una membrana. Entonces esto lo hace o que sea soluble o que no sea, o que sea líquido o que no lo sea, y proporciona rigidez o fluidez de membrana. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a practicar un poquito de la química orgánica, espero no aburrirlos mucho, para que sepamos de dónde se forman estos compuestos que son los fosfolípidos. En primera instancia tenemos una reacción de esterificación, que es el ácido etanoico, el alcohol etílico. Hacemos reaccionar un ácido graso, un alcohol, y tenemos la reacción de esterificación, en donde se produce un enlace llamado éster. Este enlace éster, y bueno, y como subproducto, agua. Abajo tenemos la representación de un ejemplo del ácido etanoico con el alcohol etílico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador, y nos da
un acetato de etilo, que es un éster. Y esta es una sustancia que se utiliza como un disolvente en química orgánica para síntesis. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una molécula de alcohol, tenemos una molécula que tenga 3 OHs? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que vamos a cambiar a que nos podamos tomar una copita de tequila o de algo así, ¿verdad? Porque eso les ha de sonar. Bueno, no. Tenemos este glicerol que va a reaccionar con 3 moléculas de ácidos grasos. Entonces vamos a formar un triglicérido. El triglicérido está catalogado dentro de los lípidos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Yo creo que sí, ¿verdad? Y durante todas estas pláticas. Son las sustancias que se guardan en nuestro tejido adiposo dentro de los adipocitos. Todo lo que usted come como excedente, por ejemplo, el azúcar se transforma, el excedente de azúcar se transforma en triglicéridos. Entonces, toda la grasa subcutánea que usted tenga alrededor de su cintura, considérelo como este tipo de moléculas, un triglicérido. La siguiente, por favor. Y bueno, como puede, no, anterior, así. Aquí podemos ver nuevamente el éster, la molécula, pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a cambiar uno de los átomos de carbono, en lugar de dejarlo con un tipo éster que provenga de un ácido orgánico, lo vamos a dejar con el ácido fosfórico, y entonces vamos a tener un ácido fosfatídico. La siguiente, por favor. Okay. Y aquí, como podemos ver representado, ya formamos lo que le llamamos un fosfolípido. ¿Por qué? Porque tenemos en la molécula de glicerol, tenemos 2 cadenas hidrocarbonadas que provienen de 2 ácidos grasos y tenemos un fosfato, un grupo fosfato. Entonces, toda esa cabeza va a ser hidrofílica y las colitas van a ser hidrofóbicas. Esto nos va a repercutir en la formación y nos va a ayudar de los nanoliposomas. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, aquí tenemos diferentes fosfodiésteres. ¿Y por qué fosfodiésteres? Porque tenemos el grupo fosfato y tenemos 2 enlaces ésteres que provienen de ácidos grasos. De entre los más comunes tenemos una que se llama fosfatidiletanolamina, que se llama cefalina, y la fosfatidilcolina, muy llamada y conocida como lecitina, la fosfatidilserina. Quiero comentarles que estos 3 fosfatodiésteres se presentan de forma natural y también los podemos tener de manera sintética. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí los vemos ya representados a este tipo de fosfolípidos, que son los que se utilizan para hacer y para elaborar los nanoliposomas, y que además también los podemos encontrar en la naturaleza en diferentes plantas. La siguiente, por favor. Y como método general, aquí tenemos el método general de la preparación de liposomas. Aparentemente es muy sencillo, pero tiene todo su toque para poder llegar a los nanoliposomas que nosotros querramos para utilizarlos en ciertas terapias o en ciertos lugares específicos. Generalmente se disuelve el fármaco, el principio activo liposoluble en un solvente orgánico. Se refrigera y se lleva a un rotavapor para eliminar todo ese solvente. Una vez que se realizó la dispersión del del fármaco en el solvente y de los fosfolípidos, se lleva a un rotavapor para elaborar su película fílmica. Ya una vez que se elabore esa película, se vuelve a hidratar. Lo vemos en el tercer contenedor, donde vemos un vaso de precipitado, que estamos agregando otra solución. En la parte amarilla tenemos ahí ya la película. La vamos a rehidratar ¿con qué? Con alguna sustancia que nosotros querramos ingresar, que quede dentro de nuestra nanocápsula. En este caso puede ser un nutracéutico, puede ser un péptido, puede ser una proteína. Entonces vamos a agregarla, vamos a disolverla, pero debe de llevar también una solución amortiguadora del pH, porque el pH es muy importante también en este tipo de elaboración de nanoliposomas. Posteriormente vamos a llevar a un tipo de agitación y los pasos de calentamiento, sonicación, extrusión y homogeneización. Ahí, ya una vez, en la etapa de sonicación es un tipo que es una etapa en la que se lleva a cabo se manda por vibración, se empieza a agitar y se van formando ahí este tipo de nanoliposomas. Tenemos y ya en la parte de extrusión vamos a ir disgregando las que nosotros queremos o los tamaños que nosotros querramos para utilizarlos en ciertas terapias. La siguiente, por favor.
Bueno, hay infinidad de métodos de preparación de liposomas. Aquí tenemos un paper que ustedes pueden bajar inclusive, la siguiente, donde nos manejan todos estos métodos en el cuadro de la esquina superior izquierda. Sin embargo, bueno, cada método tiene su paso, tiene su tiene sus detalles, cantidades, proporciones, y de acuerdo al tamaño que se requiera y a las propiedades que requeramos. Ahora, podemos ver a la derecha que hay dos pasos principales en esta etapa de formación de liposomas, que es la evaporación. Primero generamos la solución de los lípidos, evaporamos el disolvente, se forma la bicapa lipídica, en este caso la película, y posteriormente hidratamos con la solución acuosa y agitación mecánica para generar nuestras vesículas, ya sea unilamelares o multilamelares. Algo que me gustaría detenerme un poquito aquí es en que cuando un inventor o una persona realiza un proceso, y este proceso le confiere una propiedad específica en este caso, a nuestro producto, que sería el nanoliposoma, bueno, pues ustedes están creando una invención. ¿Por qué? Porque estamos proporcionando etapas, obviamente, claro, esto siempre y cuando sea nuevo e inventivo. ¿Por qué? Si yo creo un nanoliposoma cambiando una etapa diferente de todas las que ya conocemos, yo puedo proteger esta invención. Entonces, esto es muy importante porque conforme se ha ido evolucionando en los métodos de elaboración de los nanoliposomas, estos se han ido protegiendo y hay infinidad de patentes y solicitudes de patentes en diferentes partes del mundo sobre este tipo de producto que es el nanoliposoma. La siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante, vamos a funcionar, antes de comenzar las funcionalizaciones, vamos a ver aquí, como pueden observar en la esquina del lado izquierdo, tenemos unos como serpentinas o como unas figuritas, eso se llama polietilenglicol. Ese polietilenglicol, el alto son moléculas medianamente polares, pueden ser de alto peso molecular o bajo peso molecular, dependiendo. Y dependiendo, bueno, aquí lo que se ve es que vamos a funcionalizar la parte externa del nanoliposoma colocando estos tipos de polietilenglicoles. A esta etapa se le llama pegilación. También vemos que podemos incursionar con proteínas, con anticuerpos, con péptidos, con carbohidratos o con moléculas más pequeñas. Inclusive dentro se pueden llevar DNA, RNA o RNA mensajero, como fue en el caso de las vacunas contra el COVID, o sustancias hidrofílicas, así como cristales, o inclusive también podemos llevar nutracéuticos. La siguiente, por favor. Bueno, la funcionalización de liposomas, aquí tenemos un paper que nos habla de cómo se utilizó el cisplatino en la terapia anticáncer, utilizando liposomas que contienen moléculas como los esteroles. En este caso, se ingresó obviamente los fosfolípidos, pero se modificaron con esteroles. Sabemos que el colesterol es un tipo de esterol, que es un lípido, y algo que lo caracteriza son sus 4 anillos. 3 de esos anillos son ciclohexanos y uno es de 5 átomos de carbono, o sea, un pentahexano, un ciclopentano. Y también el grupo OH que tenemos ahí, esto es una característica. Y esto va a permitir que las nanoliposomas que se elaboren a partir de ellos tengan cierta estabilidad y puedan pasar ciertas membranas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos funcionalización de liposomas con polímeros tal como el polietilenglicol. ¿Esto qué va a ocurrir? ¿Qué va a provocar? Bueno, que dependiendo del tipo de polietilenglicoles que tenga, vamos a tener una función van a ser estos polímeros sensibles a la temperatura. Vemos que puede ser, por ejemplo, en la esquina inferior, en el recuadro derecho, vemos que en la flecha roja se reacomoda en un principio activo. En la parte de abajo se tiene como un hidrogel, pero cuando el liposoma llega a un sitio y se utilizan terapias para llevar a cabo la temperatura en cierta zona del cuerpo, entonces la terapia ya suelta los principios activos o los fármacos. Y esto es lo que se está utilizando para ciertas terapias contra el cáncer. Si gustan, aquí tienen la referencia. La siguiente, por favor.
También tenemos la funcionalización de liposomas con proteínas como la estreptavidina. La estreptavidina también se optimiza al incursionar con proteínas. ¿Por qué? Porque se sabe que esta molécula de proteína tiene una unión muy fuerte con la biotina, lo cual va a redundar en estabilidad, en pH, en otro tipo de sustancias, y nos va a ayudar a que todo este nanoliposoma sea más estable a diferentes medios, como la temperatura, inclusive el pH. La siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la funcionalización de liposomas con polisacáridos, tal como la dexorubicina, que es muy utilizada en terapia anticáncer. Aquí vemos la molécula y vemos que en la parte de abajo pues se tiene la molécula en una unión glucósido, y quiero representar aquí que es muy utilizado en los polisacáridos para funcionalizar los nanoliposomas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es una representación ya general de lo que hemos estado hablando, donde la bicapa lipídica tiene colesterol, tiene lípidos catiónicos, aniónicos, y también lo que habíamos comentado, los polietilenglicolios o inclusive otros tipos de proteínas en la parte exterior de la nanocápsula. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de la biodisponibilidad, que sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque en función de la biodisponibilidad será la eficacia de nuestra terapia. Si tenemos un fármaco o un nutracéutico o una sustancia que no es que es bajo en biodisponibilidad, obviamente la terapia, bueno, va a disminuir, ¿verdad? La eficacia de nuestra terapia. Entonces, aquí tenemos la biodisponibilidad como el grado de absorción de un principio activo que se define como la cantidad y velocidad con la que el principio activo inalterado contenido en una forma farmacéutica alcanza la circulación sistémica. Aquí vemos cómo a través de este tracto gastrointestinal va pasando por diferentes valores de pH y todos los pormenores por los que tiene que pasar un fármaco, por lo que no siempre un fármaco de los convencionales pues puede llegar a buen puerto a todas las células, y no podemos saber si realmente la terapia puede ser plenamente eficaz. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los mecanismos de acción de los liposomas. Puede ser por endocitosis, fusión, intercambio de lípidos o absorción. En la endocitosis vemos cómo el nanoliposoma es tragado por la célula, se degrada y suelta el principio activo. En el de fusión vemos que solamente llega el nanoliposoma y suelta el principio activo. En el intercambio de lípidos hay una interacción entre la membrana plasmática y los fosfolípidos del nanoliposoma, e empiezan a intercambiar la sustancia que se tiene ahí, o inclusive la sustancia liposoluble. Y en el de absorción, bueno, hay una breve interacción y se sueltan las sustancias. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a presentar un video de cómo es en animación, de cómo puede ser el mecanismo por el cual los principios activos, en este caso es un nutracéutico, puede llegar inclusive a cruzar la doble membrana que tiene la mitocondria. Por favor.
Ahora, bueno, si vieron ahí los nanoliposomas eran los de color rosa. Y el ADS es el sistema de liberación avanzada. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de estos nanoliposomas. Primero, aumentamos la biodisponibilidad de las sustancias activas, ya sea un fármaco o ya sea un nutracéutico o un agente terapéutico. Aumentamos la solubilidad en agua y en lípidos, lo cual les proporciona esta propiedad anfipática o anfifílica. Tenemos la ventaja de atrapar sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas. Es biocompatible, completamente biodegradable, no tóxico y no inmunogénico. La siguiente. Es adecuado para entregar compuestos hidrofóbicos, protege al principio activo encapsulado del medio externo, reduce la toxicidad y aumenta la estabilidad debido a la encapsulación, aumenta la actividad del principio activo, reduce la exposición de tejidos sensibles por fármacos tóxicos, mejora la estabilidad de proteínas, controla la hidratación, administra principios activos en sitios específicos, como en este caso lo veíamos, llegamos a estimular los genes de la mitocondria y se administra también a través de diferentes rutas y obviamente esto redunda en una terapia totalmente eficaz. Muchas gracias. ¿La que sigue? Bueno, ahora vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Estos nanoliposomas se pueden utilizar para liberar antioxidantes potentes, como uno de ellos es la antocianina. Estos tipos de antocianina son compuestos fenólicos que por su estructura estimulan estas proteínas que son la superóxido dismutasa, la catalasa. ¿Por qué? Porque van a ser antioxidantes potentes que van a hacer que reaccionen en cadena y se generen más de 1000 antioxidantes. La siguiente, por favor. Tenemos también aplicaciones en terapia contra el cáncer. Obviamente, aquí tenemos un paper en donde se contiene aceite esencial del romero en nanoliposomas y aquí se utilizan fosfolípidos humanos para evaluar y obviamente elaborar este tipo de nanocompuestos contra el cáncer. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una micrografía de los nanoliposomas. La que sigue. La siguiente, sí. Bueno, también vemos que se están utilizando estos nanoliposomas para enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es muy delgada y muy pequeña y es muy específica. Entonces, no cualquier sustancia pasa esa barrera y se está trabajando en ello utilizando este tipo de sistemas. Además de los nanoliposomas, se utilizan los dendrímeros, los nanotubos, las micelas también, y obviamente se determinan sus propiedades fisicoquímicas como son el tamaño, su composición, potencial Z que se refiere a la carga y su hidrofobicidad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la aplicación en cosmecéuticos. ¿Esto qué quiere decir? Que también estas sustancias pasan la barrera de la dermis y llegan a diferentes partes de la piel y por lo diferentes partes. Y entonces vamos a ver cómo se utilizan estas sustancias que pueden también liberar antioxidantes para ayudar a que nuestra piel mejore y se tengan ciertas reacciones para eliminar a estos radicales libres que se generan por la contaminación y por todas las actividades antropogénicas que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver unos nanoliposomas que tienen diferentes pHs. Por fuera tenemos un pH de 7.4, un pH de 4, y un nanoliposoma que está funcionalizado en la parte hidrofóbica con antioxidantes como son el licopeno, la luteína, la cantaxina. Y en el inciso B vemos a unos liposomas funcionalizados con quitosano y con arginato, que son polisacáridos naturales. Bueno, en este caso es del paper que estamos comentando, que se utiliza en el área de cosmecéutica. La que sigue, por favor. De cosmética como cosmecéutica. Y bueno, como conclusiones, los liposomas y los nanoliposomas se utilizan como sistemas de liberación de principios activos y o fármacos. Se utilizan fosfolípidos de naturaleza sintética o naturales. Se utilizan como vehículos de principios activos y o fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos. Y las propiedades difieren en su composición lipídica porque va a ser de acuerdo al tipo de fosfolípido que se elija, al tamaño de su carga, al tamaño del nanoliposoma que se elija, a la carga superficial y a su método de preparación.
son biocompatibles, no son tóxicos y no inmunogénicos. Su avance ha permitido a los nanoliposomas estar muy dirigidos con sistemas inteligentes. Superan las limitaciones de terapias convencionales y tienen una amplia aplicación en ensayos clínicos como anticancerígenos, antiinflamatorios, antifúngicos, medicamentos génicos, cosmocéuticos y nutracéuticos. Y bueno, les doy las gracias por su atención. Esto ha sido una breve reseña y un brinco hacia lo que son los liposomas y los nanoliposomas y sus aplicaciones. Gracias. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias, Química Chedi. Realmente, bueno, pues nos está dando una cátedra prácticamente de toda la tecnología que se está manejando con todo esto. Le agradecemos mucho también la forma de explicarlo para que las personas que no somos del área, precisamente, bueno, podamos entenderlo más y cada vez, pues, podamos tener esa tranquilidad de que la tecnología que se está utilizando, pues, es una tecnología segura. Y bueno, amigos, si tienen alguna pregunta, con gusto, bueno, podemos compartirla. De entrada, el preguntarle, Química, aquí hablaba, bueno, una parte importante que dice que no es no tóxico, no inmunogénico. Eso es algo muy interesante porque justamente hablábamos de que son tratamientos inocuos, o sea, no ocasionan daño, no se contrapone. ¿Cuál podría ser el esfuerzo que el cuerpo hace para degradarlo o ese liposoma, o sea, nanoliposoma, la capita que tiene esa grasita, ¿cómo se degrada o hacia dónde va? ¿Cómo la metaboliza el cuerpo? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, en la fórmula que tenemos en Horizon Enzym, está elaborada a partir de nanoliposomas vegetales, como es el fenogreco. El fenogreco tiene las moléculas de galactomanano, que son 2 moléculas de polisacárido, que están incluidas dentro de los fosfolípidos. Y eso hace que vaya muy dirigido y que al momento en que el cuerpo lo degrada, el cuerpo no lo vea como algo tóxico, sino que es algo parte de. Entonces, esa sería, bueno, la respuesta. No, fenomenal, fenomenal. Porque con eso está clarísimo, amigos, está clarísimo. Si hay algún profesional de la salud aquí que tenga alguna duda sobre eso, ¿no? Antes de leer toda la farmacología, toda la documentación y eso, saber que el nanoliposoma es componente vegetal. O sea, realmente no está ocasionando o no ocasionaría un mayor esfuerzo. Obviamente estamos hablando de una tecnología muy avanzada, son más de 40 años de investigación. La química nos ha resumido bastante bien toda esta información y por supuesto, pues le agradecemos Química por esta maravillosa explicación. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias a todo el material que nos compartió y a esta explicación fascinante. No, al contrario. Hasta luego y gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues vamos a dar pausa, vamos a continuar ahora.